La mansión del Pedregal ya no parece el refugio de una diva, sino el escenario final de una dinastía rota por secretos, culpas y dinero. Silvia Pinal, símbolo absoluto del cine mexicano, terminó sus últimos días rodeada por una fortuna calculada en 200 millones de pesos por hijos divididos, nietos marcados por escándalos, y una pregunta imposible de esquivar. ¿Cómo pudo una mujer que conquistó al público durante casi un siglo llegar al final, viendo cómo su propia familia se deshacía frente a sus ojos? Para entender ese derrumbe no basta mirar sus películas, sus joyas, o el retrato que Diego Rivera pintó en 1956. Hay que volver al principio, a Guaymas, Sonora, donde Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931. Su llegada al mundo no estuvo rodeada de celebración, sino de silencio. En el México conservador de los años 30, nacer fuera del matrimonio era una marca social. Su padre biológico, Moisés Pasquel, un hombre vinculado a la radio, no quiso reconocerla. Aquel rechazo fue la primera herida de Silvia. Una herida que después intentaría cubrir con fama, belleza, disciplina y una fuerza que muchas veces fue solo una coraza. El apellido que la hizo inmortal no vino de la sangre, sino de Luis G. Pinal. El hombre que la recibió la formó y le dio una identidad. Luis Pinal no fue su padre biológico, pero le enseñó que el respeto se gana con voluntad y que nadie regala nada. Esa educación rígida la preparó para sobrevivir en el espectáculo, pero también le enseñó a callar, aunque por dentro se estuviera rompiendo. Su hambre de reconocimiento la llevó a buscar en hombres poderosos aquello que su padre de sangre le negó. Desde fuera su vida sentimental parecía glamorosa. Por dentro fue una ruta marcada por abandono, heridas y soledad. Su primer matrimonio fue con Rafael Banquels de 1947 a 1952. Silvia tenía apenas 17 años y él era 14 años mayor. Aquella unión fue menos un sueño romántico que una puerta de escape. Ella buscaba independencia y quería entrar de lleno al teatro. Rafael fue maestro, compañero y puente hacia una nueva vida. De esa relación nació Silvia Pasquel, la primera heredera de una familia que pronto aprendería que el apellido Pinal podía abrir puertas pero no garantizaba paz. El matrimonio se rompió cuando la ambición artística de Silvia creció más rápido que la relación. Después llegó Gustavo Alatriste, con quien estuvo casada de 1961 a 1967. Ese fue uno de los capítulos más importantes de su carrera, y también uno de los más dolorosos. Gustavo la acompañó en su etapa junto a Luis Buñuel, cuando Silvia alcanzó prestigio internacional con Viridiana Obra, que ganó la Palma de Oro en Cannes. Pero detrás del éxito aparecieron infidelidades, tensiones y negocios turbios. De ese matrimonio nació Viridiana Alatriste, la hija que Silvia veía como una continuidad luminosa de su propio talento. Nadie imaginaba que aquel nombre elegido para celebrar una gloria artística terminaría convertido en la palabra más triste de la familia. Luego vino Enrique Guzmán, de 1967 a 1976. Cuando se casaron, Silvia tenía 36 años y Enrique apenas 25. La diferencia de 11 años llamaba la atención en un México conservador. Para el público la unión parecía perfecta. Ella era la gran diva del cine. Él era el ídolo juvenil del rock and roll. En las revistas se vendía la imagen de una pareja moderna y admirada. Pero dentro de la casa la historia era mucho más oscura. Enrique entró a un mundo donde Silvia no era solo su esposa, sino una institución nacional. Su brillo y su poder resultaban demasiado grandes para un hombre que no soportaba vivir a la sombra de una mujer. Los celos y la inseguridad comenzaron a crecer. Primero llegaron los gritos, después las humillaciones, y finalmente la violencia. Silvia, la mujer que frente a las cámaras parecía invencible, tuvo que ocultar moretones, lágrimas y miedo detrás del maquillaje. El episodio más aterrador ocurrió durante una discusión en la alcoba. Enrique, fuera de control, tomó un arma y apuntó hacia Silvia. El disparo pasó a escasos centímetros de su rostro. La mujer que había conquistado el cine mexicano sintió que su vida podía terminar en un segundo dentro de su propia casa. Lo más estremecedor fue lo que ocurrió después. Silvia no llamó a la policía. No hizo pública la agresión. No huyó esa misma noche. Ocultó el horror y al día siguiente volvió a presentarse ante el mundo como si nada hubiera pasado. Ese silencio no puede entenderse sin mirar la época.
En los años 70, el divorcio seguía siendo visto como un fracaso moral. Silvia tenía hijos pequeños, Alejandra y Luis Enrique, y creyó que callar era una forma de protegerlos. Pero el trauma no desaparece cuando se esconde. Solo cambia de generación y de rostro. En 2018, Enrique Guzmán volvió a estremecer a la opinión pública cuando habló de aquellos abusos con una frialdad que muchos interpretaron como una confirmación de la herida. El pasado no había sanado. Seguía vivo como una sombra dentro de la dinastía. Ese disparo, aunque no mató a Silvia, dejó una marca que nunca se borró. Pero la tragedia más cruel llegaría con el nombre Viridiana. Silvia había llamado así a su hija en honor a la película que la consagró ante el mundo. Para ella era un homenaje a su momento más glorioso. Sin embargo, con los años, ese nombre quedó unido al luto. El 25 de octubre de 1982, Viridiana la Triste, de apenas 19 años, murió en un accidente automovilístico en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Estaba en casa de su pareja, el actor Jaime Garza, y después de una discusión sentimental decidió marcharse. Subió a un Volkswagen Atlantic y condujo en medio de una noche pesada. El vehículo cayó por un barranco en una zona en construcción. La joven perdió la vida. Y Silvia recibió en la madrugada una llamada que le partió el alma para siempre. Enterrar a una hija cambia el centro de la vida. Viridiana era la promesa de una nueva estrella, y parecía destinada a continuar el linaje artístico. Su muerte dejó una grieta que ninguna fortuna podía cerrar. 5 años después, la tragedia regresó con una precisión que muchos llamaron maldición. Silvia Pasquel, queriendo honrar a su hermana fallecida, llamó Viridiana Frade a su propia hija. El gesto pretendía ser un acto de amor y memoria. Pero el 27 de octubre de 1987, la pequeña Viridiana Frade, de solo 2 años, murió ahogada en la alberca de la residencia familiar. La niña se acercó al agua mientras su hermana mayor, Stephanie Salas, estaba distraída escuchando música. Cuando la familia notó su ausencia, comenzó una búsqueda desesperada. Pasaron cerca de 30 minutos antes de encontrarla en el fondo de la piscina. 2 muertes. El mismo nombre, el mismo mes. Apenas 5 años de distancia. Para una familia golpeada por el dolor, la coincidencia fue insoportable. Octubre dejó de ser un mes cualquiera y se convirtió en una herida abierta. Silvia Pinal, que había sobrevivido al rechazo, a los divorcios, a la violencia y al escándalo, quedó de rodillas ante algo que ni su fama ni sus millones podían controlar. La muerte de su hija y de su nieta convirtió la mansión del Pedregal en un lugar donde el lujo convivía con fantasmas. Después de esas pérdidas, Silvia se refugió en el trabajo y en la construcción de un imperio material. Casas, teatros, estacionamientos, obras de arte y propiedades parecían formar una muralla contra el dolor. Pero ninguna pared protege a una familia cuando el enemigo viene desde adentro. El tercer gran golpe llegó con Apolo. Durante años, Silvia había sentido la falta de un heredero varón, que continuara el apellido y la fuerza de la familia. Por eso, cuando en 2019 nació Apolo, presentado como hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, la diva lo recibió como una bendición en la etapa final de su vida. El niño fue visto como el pequeño príncipe de la dinastía, el heredero que devolvía alegría a una casa cansada de funerales y pleitos. Incluso Enrique Guzmán lo presumía como parte de su sangre. Pero en junio de 2023, todo se vino abajo. Luis Enrique Guzmán anunció que se había realizado una prueba de ADN privada. El resultado fue devastador. Según el comunicado, había 0% de compatibilidad biológica. Apolo, el niño que durante 4 años había sido tratado como descendiente de la familia, no era hijo biológico de Luis Enrique. La noticia fue un terremoto mediático y emocional. De un día para otro, el niño dejó de ser presentado como heredero y quedó atrapado en una guerra de adultos. La pregunta más dolorosa fue: ¿qué siente un niño cuando el hombre al que llamó papá decide alejarse porque una prueba cambió la historia? Apolo tenía apenas 4 años. No había mentido ni manipulado, pero fue él quien pagó el precio más alto. El caso Apolo expuso una ironía brutal. La vida de Silvia comenzó con una niña rechazada por su padre biológico en 1931, y la última etapa de la dinastía
quedó marcada por un niño rechazado por no llevar la sangre esperada. La misma herida de legitimidad que acompañó a Silvia desde su infancia regresó casi un siglo después con otro rostro. La historia parecía cerrarse sobre sí misma. Mientras ese escándalo golpeaba a la familia, otro conflicto ya había partido el linaje en dos. En 2021 la guerra entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía estalló ante las cámaras. Lo que empezó como un pleito familiar se convirtió en una ruptura pública, llena de acusaciones de abandono, adicciones, traiciones y heridas antiguas. El punto más grave llegó cuando Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual, afirmando que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 5 años. Para Silvia Pinal, escuchar esa acusación debió ser un golpe devastador. Enrique era el mismo hombre vinculado al episodio del disparo en su propia habitación. Ahora, el pasado volvía no como recuerdo, sino como denuncia de otra generación. Alejandra Guzmán decidió defender a su padre y desmentir a su hija. Esa decisión terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación. La madre quedó de un lado, la hija quedó del otro, y Silvia, ya anciana, tuvo que mirar cómo su descendencia se destruía públicamente. La casa del Pedregal, que alguna vez fue centro de reuniones y prestigio, empezó a parecer un búnker de silencios. Cada entrevista y cada declaración añadían otra capa de dolor. El abuso, la violencia y el silencio no se habían quedado en el pasado. Se habían filtrado en sus hijos y nietos. En sus últimos meses, durante 2024, Silvia Pinal enfrentó otro capítulo triste. Su salud se deterioraba y su entorno se volvió motivo de preocupación. El relato señala denuncias sobre personal de servicio y enfermería que presuntamente le suministraba dosis excesivas de medicamentos para dormir. La imagen es dolorosa. La mujer que dominó escenarios, estudios y salones de poder terminaba frágil, dependiente de quienes debían cuidarla. Sobre esa fragilidad flotaba la sombra de la fortuna. Los 200 millones de pesos atribuidos a su patrimonio se volvieron el centro de una tensión cada vez más visible. Residencias de lujo, teatros, estacionamientos, bienes valiosos y el retrato de Diego Rivera formaban parte de un legado que debía representar el triunfo de una vida de trabajo. Pero cuando no hay unidad, una herencia no une, divide. Antes de que Silvia cerrara los ojos definitivamente, sus hijos ya parecían vivir una guerra fría por la administración de los bienes. La pregunta se vuelve inevitable. ¿De qué sirve levantar un imperio si al final quienes deberían protegerlo se pelean por sus restos? Silvia empezó sin el apellido de su padre biológico, construyó un nombre propio y conquistó cine, televisión y teatro. Pero ese apellido no garantizó amor, perdón ni paz. Su historia es la de una mujer que convirtió el rechazo en ambición, la vergüenza en elegancia y la disciplina en poder. Pero también es la historia de una familia que nunca aprendió a hablar a tiempo de sus heridas. El silencio protegió la imagen pública, pero destruyó la confianza privada. El dinero sostuvo casas, pero no reconstruyó abrazos. La fama llenó titulares, pero no curó la soledad. Al mirar el retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera, en 1956, uno ve a una mujer detenida en el tiempo, impecable, segura, casi invencible. Pero fuera del lienzo estaba la verdadera Silvia. Una niña marcada por el abandono. Una actriz que ocultó golpes. Una madre que enterró a su hija de 19 años. Una abuela que perdió a una nieta de 2 años. Una matriarca que vio a su familia pelear por un niño, por un apellido, por acusaciones imposibles de ignorar. Y por una fortuna de 200 millones de pesos. Silvia Pinal no fue solo una diva de la época de oro. Fue una mujer que cargó casi un siglo de secretos. Su vida demuestra que el éxito puede abrir todas las puertas públicas y aún así dejar cerrada la puerta más importante, la de una familia en paz. El aplauso puede ser ensordecedor, pero cuando la casa se queda en silencio, lo único que permanece es la verdad que nadie quiso mirar. Hoy su historia obliga a preguntarse qué vale más, una herencia enorme o una conversación pendiente. ¿Qué pesa más, la sangre o el amor? ¿Qué destruye más, la pobreza o el orgullo? La dinastía Pinal tuvo fama, poder, belleza, dinero y presencia nacional, pero también tuvo abandono, violencia, muertes, acusaciones, pruebas de ADN, rupturas
y una soledad que ni las cámaras pudieron ocultar. Silvia se fue dejando una era cerrada y una advertencia abierta. Ninguna fortuna salva a una familia que no sabe perdonar. Ningún apellido protege a un niño cuando los adultos lo usan como campo de batalla. Ninguna diva, por fuerte que parezca, puede sostener para siempre un imperio construido sobre secretos. Al final, la mujer que nació buscando reconocimiento terminó convertida en leyenda, pero también en símbolo de una verdad amarga. A veces, el precio de mantener intacta la imagen pública es perder poco a poco el alma de la casa.